llevemos adelante la difusión de nuestra cultura, de lo que es en este caso Todos Santos, ¿no? Y dar la bienvenida también a Bruno Valdivia, historiador, a Ari Sánchez también, y a medida que vayan llegando igual todos los invitados, también hacerles presente de que la Casa de la Cultura están las puertas abiertas, no solamente el día de hoy para esta conferencia, sino todo el tiempo, ya que tenemos profesionales con una trayectoria amplia, como es el licenciado David Mendoza, la licenciada Eli Arana, que están prestos a cualquier tipo de consultas, investigaciones a futuro para los estudiantes igual, que les guste el tema de historia, para que podamos coadyuvar a que esta difusión sea un poquito más amplia y la ciudadanía y la población en general vayan conociendo nuestra cultura, que es lo más importante. Bienvenidos y que sea pues un día exitoso y que hagamos llegar también mediante los medios de comunicación, las redes sociales, el evento que se va a llevar a cabo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a la Secretaría General de Culturas desde la carrera de Historia para recordarnos esta apertura. La carrera de Historia está llevando a cabo lo que es la cátedra del Bicentenario, que son reflexiones justamente en vías a los 200 años de nuestra historia. También agradezco a los expositores que nos honran con su presencia: Bruno Valdivia, historiador, el sociólogo David Mendoza y el sociólogo Ari Sánchez. También quisiera hacerles recuerdo que se está transmitiendo en vivo esta actividad por el Facebook de la carrera de Historia. Por ahí también nuestros seguidores pueden hacer preguntas a los expositores. Pues bien, sin preámbulos, vamos a comenzar con la primera exposición a cargo del historiador Bruno Valdivia, doctorante de la Universidad del Tarapacá, en Chile, y que nos hablará justamente de lo que son los altares de muertos en Bolivia. Buen día, muchas gracias por darme la oportunidad, digamos, de hablar un poquito sobre el tema de, digamos, el altar, ¿no?, de Todos Santos acá en Bolivia. La verdad es que este es un tema fascinante, es un tema que, digamos, nos lleva a bastante reflexión sobre varios aspectos, digamos, de nuestra cultura y cómo se va transformando, digamos, a lo largo de los siglos, ¿no? Esta reflexión, digamos, esta exposición que les voy a dar, lo voy a hacer en un modo tal vez un poquito más literario, ¿ya? En el sentido de que no voy a seguir, digamos, una línea argumental muy lineal, digamos, muy al estilo historicista, sino que me voy a ir primero por una parte, digamos, que me pareció muy interesante para ilustrar la transformación que viene a lo largo de los siglos, y luego voy a ir a explicar un poquito el altar, ¿ya? A modo de explicar el proceso histórico, esta transformación de las costumbres, esta amalgama, digamos, que viene desde lo prehispánico hasta lo actual, ¿no? Entonces, voy a empezar hablando de Francisco de Viedma. Resulta que Francisco de Viedma era un ilustrado que llega a Charcas a finales del siglo XVII. Él llega enviado por la corona española y es destinado para ser intendente de Cochabamba y Santa Cruz, ¿ya? Él llega y se supone que tiene que levantar un informe bastante detallado de estas dos ciudades, ¿no?, de Cochabamba y de Santa Cruz, de sus provincias, etc. Y cuando esté en Cochabamba, justamente va a estar en la celebración de los difuntos. Ahora, él va a escribir un informe, una descripción destinada para el rey o para las autoridades, digamos, de alto nivel en la corona española. Y él va a hacer este informe, esta parte de su informe, criticando a los clérigos de Cochabamba, señalando de que ellos no podrían o no deberían permitir que se realicen las prácticas que se están realizando en Cochabamba en ese momento.
Pero, ¿cuáles son estas prácticas? Acá vamos. Él explica que en la víspera de San Andrés, en el 30 de noviembre, ojo, no es el 1 de noviembre, o digamos el 30 de octubre, porque desde la cosmovisión andina es todo noviembre, digamos, el mes de los difuntos, ¿ya? Entonces no es solamente el 1, sino todo el mes. Entonces él explica que desde la víspera de San Andrés, los cholos e indios de Cochabamba iban al atrio de la iglesia mayor, ¿no? Ustedes saben cómo es un atrio, ¿no? En el portón. Van ahí y llevan bandas de música, llevan chicha, llevan comida y también llevan asadones, palas, etc. Y desentierran a los cuerpos, ¿ya? Desentierran a los cuerpos, los ponen en andas y los llevan a recorrer la ciudad, ¿no? Comienzan a dar vueltas por la ciudad y luego de esto vuelven a entrar a la iglesia y en la iglesia hay misa con los muertos, o sea, con el cuerpo presente. Y eso es lo que critica Viedma, ¿ya? Él dice, este es un gran problema porque los religiosos no tendrían que permitir que esto esté pasando, pero está pasando en Cochabamba, ¿no? Entonces él se preocupa por esto. Ahora, continúa con su crítica y dice, bueno, después de esto, y esto me parece muy interesante, reflexionando desde la modernidad que está comenzando a, digamos, influir en América, no solamente en Bolivia. La festividad deja de ser algo tan comunal, ¿no? Ya no es una fiesta solamente de la comunidad, sino que estos cuerpos van a ser llevados a las casas de las familias y de sus seres queridos. Entonces deja de ser un aspecto comunal y se vuelve un aspecto un poco más particular, ¿no? Ya se digamos, segmenta esta celebración. Entonces son llevados a sus casas y es ahí donde va a continuar, digamos, este ritual. Y bueno, esta parte que voy a mencionar, porque es más resumida, digamos, de lo que describe Viedma, lo tomo del texto Los últimos días coloniales del Alto Perú, escrito por Gabriel René Moreno. Él dice, movidos muchos indios por indicaciones o por signos supersticiosos, al encontrar el cadáver en esta o en la otra postura, le arrancaban la calavera, ¿ya? Esto es otro aspecto súper importante. ¿Por qué? Porque claro, con el paso del tiempo los cuerpos ya, o sea, no solamente se descomponen, sino que también comienzan a desintegrarse. Sin embargo, y esto habría que revisarse con más detalle, al parecer la calavera tiene mayor resistencia que otros huesos del cuerpo. Entonces le quitan la calavera y es la calavera la que va a continuar, digamos, con la celebración en la mesa, ¿ya? Entonces ahí comienza, digamos, o por lo menos hay indicios de que comienza, digamos, este culto que se le tiene a las ñatitas, ¿no? La calavera es la que se rescata del resto del cuerpo. Bueno, continuemos. Le arrancaban la calavera, se la llevaban al día siguiente a sus casas, cubríanla de flores sobre una mesa en forma de altar con cirios. Entonces aquí ya vemos una primera descripción del altar, ya más próximo, digamos, a la República. Y proseguían allí más libremente su culto de embriaguez y desenfreno, ¿ya? Entonces acá justamente vemos esta visión desde afuera que tiene Viedma, que es español, que no es propio, digamos, del mundo andino, que ve esta celebración como un desenfreno, ¿no? No necesariamente era así, pero claro, cualquier celebración para un español que tenga chicha y baile ya es desenfreno, ¿no? Entonces aquí vemos cómo lo ve Viedma, ¿no? Entonces, la fetidez de los cuerpos exhumados, no pocos sin disecar y algunos de poco tiempo, causaban estragos en la salud de los circunstantes y vecinos. Entonces aquí Viedma muestra justamente esta preocupación que le surge justamente por lo sanitario, digamos, de esta celebración, ¿no? Porque él está viniendo, insisto, desde España, desde la Ilustración, desde Europa, ¿no? Desde una visión mucho más moderna. Entonces, Viedma continúa con este relato y nos explica que le preocupa, por ejemplo, el tema de la falta de respeto si vulneran los cuerpos, porque él explica de que, claro, se sacan las calaveras, quedan algunos huesos y él menciona de que esos huesos son
robados por los perros, que luego los cuerpos incompletos son vueltos a llevar, digamos, a los atrios y luego son vueltos a cubrir, ¿no? Después de 2 o 3 días de festejo. Entonces, acá vemos, digamos, ya una visión, digamos, de este choque que hay entre la celebración de Todos Santos acá y cómo se está viendo desde Europa. Esto es para 1793, ¿ya? El informe está hecho en 1793. Entonces, parto de este punto para de ahí explicar, digamos, el siguiente desarrollo de lo que va pasando. Entonces, el origen. El ritual era parte del sistema de creencias andinas y se celebraba también en noviembre. No creo que les decía, todo el mes de noviembre es el mes de los difuntos, ¿ya? Y esto tiene mucho que ver con, digamos, no solamente el culto a los difuntos, sino también con una ritualidad mucho más extensa, ¿no? Que viene, por ejemplo, del aspecto territorial que tenían los pueblos prehispánicos, ¿no? Por ejemplo, las torres funerarias en Curahuara, en otros lugares, por ejemplo, según Alcides de Orbigny, en la región de Chasquipampa había alrededor de 50 o 60 torres funerarias también que luego, bueno, desaparecieron con el tiempo. Estas torres también tenían una función de demarcar el territorio, ¿no? Que los cuerpos o, digamos, los espíritus del pasado cuidan las fronteras, ¿no? Entonces tiene una función también de delimitar. Entonces, esta cuestión de la muerte no era solamente, digamos, una celebración, un culto, digamos, al pasado, sino que estaba impregnada en varios aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Del territorio, del espacio, etc. Ahora, el ritual. De lo que nos mencionan los cronistas, especialmente Guamán Poma, que es de los que mejor describe este ritual, en este tiempo, digamos, en noviembre, era muy común, digamos, festejos en los que se comía y se bebía con los cuerpos. Es decir, que los cuerpos, que de hecho en la cultura aymara para la región de La Paz, eran enterrados en bóvedas, eran extraídos de sus bóvedas y eran, digamos, traídos a, digamos, del plano terrenal, ¿no? En una celebración que se llamaba Ayamarca, ¿ya? Entonces, según Guamán Poma, justamente estos cuerpos eran sacados de estas bóvedas que eran llamadas cuyos, ¿ya? Eran sacadas de acá y eran, digamos, traídas a nuestro plano terrenal, y durante todo este mes se compartía con ellos, ¿no? No era una cuestión de que solamente era un día, sino que era un periodo bastante extenso de tiempo en los cuales se comía, se bebía, y se menciona también por Guamán Poma y otros cronistas de que no se reducía a esto, sino que se le daba comida al cuerpo, se le daba bebida al cuerpo, se le adornaba al cuerpo, se le vestía, etc., ¿no? Y luego de todo este periodo de tiempo eran vueltos a poner en sus bóvedas como difuntos. Bien, ahora, durante el periodo colonial va a haber varias transformaciones en este aspecto. Desde México hasta la Patagonia, al parecer, el mes de noviembre era un mes en el cual se celebraba a los difuntos. Y en el caso de la región andina, y eso incluye, por ejemplo, Argentina, Chile, Ecuador, etc., los rituales eran muy parecidos, pero estos rituales van a ser combatidos por el proceso que es llamado de extirpación de idolatrías, ¿ya? La extirpación de idolatrías, para ponerlo en términos simples, fue un sistema por el cual los católicos españoles se van a preocupar de implantar las creencias católicas en la población indígena. Ahora, ¿por qué? Aquí viene algo que es muy interesante. En el caso de el sur de España, ¿no?, que antes había sido ocupado por los musulmanes, y del norte de África, los españoles veían que estos pueblos habían tenido contacto con la cristiandad y que la habían rechazado. Entonces, en ese concepto, ¿no?, de que esos pueblos del sur de España, etc., habían rechazado a la cristiandad, ellos veían, digamos, que esos pueblos estaban contaminados por la maldad, ¿no?, por la herejía, etc. Entonces, estos pueblos, por ejemplo, tenían otras consideraciones, ¿no? Podían ser esclavizados, etc. En cambio,
cuando llegan a América, ellos consideran que estos pueblos indígenas no habían tenido la oportunidad de entrar en contacto con la cristiandad, ¿no? Entonces eran pueblos inocentes, ¿no? Sus prácticas eran inocentes, digamos, libres de herejía, ¿no? Entonces por eso el proceso que van a implantar no es, por ejemplo, la Inquisición, o no es, por ejemplo, una otra medida, digamos, como esclavitud, etc., sino que tiene que ver con el redimir las almas, ¿ya? Llevarlas a la cristiandad, extirpando las idolatrías que ellos habían ido desarrollando a lo largo de su historia. Entonces, desde ese punto de vista, la Iglesia va a iniciar un proceso extenso en el cual se va a intentar reemplazar y suprimir a los ídolos, a las demás creencias, ¿no?, que estaban en ese territorio. Entonces, desde este punto, se van a dar cuenta de que en el plano, digamos, de lo terrenal, nunca se va a poder controlar a la población si tampoco se logra controlar a, digamos, este mundo espiritual y esta creencia en los muertos, ¿no? Entonces, los sacerdotes van a venir y de forma sistemática se van a fijar en que, claro, los pueblos indígenas tienen estos puntos, ¿no? Entonces, a partir de esta lógica, se van a preocupar también de conquistar, digamos, este mundo, digamos, de la muerte, y van a comenzar a transformar los rituales que se llevaban a cabo. Por ejemplo, se van a esforzar por hacer sepultar a los cuerpos, y cuando no lo logran, van a recurrir a medidas como sacar a los cuerpos de sus bóvedas y enterrarlas en fosas comunes y mezclando los huesos, para que ya no se pueda continuar con el ritual, porque ya no se va a saber cuál cuerpo era de quién, ¿no? Entonces van a intentar esto, y para hacerlo mejor van a establecer también fosas comunes en los atrios de las iglesias, para que la iglesia sea, digamos, la dueña o tenga el monopolio sobre este mundo, digamos, del más allá, ¿no?, de la muerte. Entonces, acá vale la pena ya salir un poquito de lo que estaba explicando desde lo prehispánico y entrar un poquito en lo que son las creencias católicas, para resumirlo, ¿ya? Durante el reinado de Diocleciano, durante el tiempo del Imperio Romano, se va a comenzar a celebrar de parte de los cristianos la celebración de los difuntos, y se va a llevar en 2 días. El primer día es el día de las almas santas, ¿ya?, que es el día en el que se va a celebrar a los mártires de la cristiandad, etc. Y al siguiente día se va a celebrar el día de los difuntos comunes, de las almas comunes. Entonces son 2 días, el primero de todos los santos y el segundo de las almas comunes. Sin embargo, cuando va a pasar el tiempo y se va a lograr imponer la cristiandad, para resumir, digamos, esta celebración, se va a, digamos, resumir esto en un solo día, el Día de Todos los Santos, ¿ya? Entonces, con esta forma, los españoles y los demás católicos que van a llegar a este continente, incluyendo los portugueses, van a traer este ritual y lo van a acomodar a los rituales indígenas, ¿ya? Entonces, se va a unir esta festividad que les estaba explicando, lo prehispánico, con lo católico, y va a comenzar acá este proceso de amalgama, ¿no?, que ya se va a ver desde los tiempos de Toledo. Por ejemplo, en 1567 se prohibió el desentierro de los cadáveres, ¿no?, lo que les mencionaba, y en 1574 se impuso, ¿no?, lo que les explicaba también de el entierro de las fosas comunes en los atrios de las iglesias. Bien, entonces, la fecha. Se supone que el ritual comienza el 1 de noviembre a mediodía, continúa hasta el día siguiente. Ahora, esto es bastante interesante porque no va a ser un ritual, digamos, que inicia en la mañana y termina en la noche, ¿no? Es un ritual que comienza de mediodía y termina al mediodía. Esto justamente para acomodarse a las creencias de cómo los cuerpos, o sea, cómo las almas llegan, comen, se quedan con sus familias y al día siguiente, al mediodía, vuelven a partir, ¿ya? Entonces, acá en el mundo aymara,
Los altares son llamados apsatas, que significa reunión de años, ¿no? Reunión de almas, perdón. Y las almas se llaman ajayos. Entonces, como les explicaba, las almas llegan el 1 de noviembre a mediodía y se quedan hasta el día siguiente a mediodía. Este ritual tiene varias características y dependiendo del lugar va a tener ciertas transformaciones, pero en la región occidental de Bolivia en particular, este ritual se lleva a cabo durante los primeros 3 años luego de la muerte del difunto, ¿no? El primer año se le va a organizar un ritual, digamos, mucho más amplio, digamos, mucho más ostentoso, y a medida que pasen esos 3 años, el ritual va a ir haciéndose un poco más modesto, ¿no? Las mesas van a ser más pequeñas y, digamos, las celebraciones van a ser menos extensas. Bien, entonces vamos a pasar ahora a hablar de los elementos de la mesa. Primero las tantahuaguas, ¿no? Me imagino que ya han debido ver todos ustedes estos días cómo se están vendiendo las tantahuaguas en las panaderías, en los mercados, etc. Estas tantahuaguas, en un primer momento, por los datos que he logrado conseguir, se elaboraban solamente de maíz, ¿no? De harina de maíz. Sin embargo, con el tiempo al parecer se ha ido adoptando también el uso de la harina de trigo, ¿no? Esas tantahuaguas tienen el significado, digamos, de las chulpas, de los entierros, ¿no? Y bueno, generalmente vienen con máscaras que, según se cree, tienen, digamos, un significado de traer buena energía. Luego, la caña de azúcar, y aquí viene un tema de secretismo bastante interesante. En el mundo aymara no había caña de azúcar, ¿no? Esta caña es traída por los españoles, pero justamente en la actualidad, por ejemplo, en la región occidental de Bolivia tampoco se produce caña de azúcar. Esta caña era traída a estos lugares, especialmente a Potosí, de las plantaciones que había en el Cusco y en Arequipa, pero también de Santa Cruz, ¿no? Esta caña significa, digamos, el bastón o el apoyo que tienen los espíritus para su travesía, tanto de ida como de venida. La corona y la cruz son también símbolos traídos por la cristiandad, pero también tienen un significado desde el mundo aymara, ¿no? Que tiene que ver con la redención de los pecados. Luego también están los caballos y llamas que se hacen, digamos, como igual de harina, ¿no? de maíz o de trigo, que también tienen que ver con el viaje, con el recorrido, ¿no? Que son ese apoyo en el cual las almas que están en viaje, en peligro, se mueven constantemente, tanto de ida y de vuelta. También están las cebollas en flor, que según cuentan las tradiciones, si es que florecen, digamos, durante esta celebración, este florecimiento significa la llegada de las almas o también su partida. La escalera, también hecha de pan, ¿no? Significa esa herramienta que tienen los cuerpos o las almas para bajar o para subir también desde el otro mundo. Luego están las retamas, que significan, o por lo menos tienen una carga de significado de purificación. Las velas, que sirven para iluminar al alma, para que venga o también para que se retire. La chicha, que es una bebida, claro, alcohólica, que tiene mucho que ver, digamos, con el contacto que se puede tener con el alma que llega, ¿no? Generalmente está, más allá de la celebración, también es utilizada, digamos, como una herramienta de los yatiris para ver, digamos, las almas más allá, ¿no? La coca, el cigarro, las bebidas, etcétera, son elementos que sirven justamente para satisfacer el alma que está llegando. También sirve para satisfacer, digamos, este gusto, digamos, de las almas, las comidas, ¿no? Generalmente las familias preparan los platos favoritos de las personas que se habían ido, ¿no? Entonces, estos platos, estas bebidas, etcétera, sirven para satisfacer a las almas. Luego están las pasancayas también, que sirven para, o sea, como una representación del cielo, ¿no? Como las nubes, etcétera, ¿no? Que están más allá. Bien, entonces, ahora esto ya está.
como, digamos, como bibliografía básica de lo que acabo de explicarles, les pongo 3 textos que estoy revisando, digamos, que son la tesis de Machicao sobre la música en el ritual de Todos Santos, que se defendió en 2010 en la carrera de antropología. Los últimos días coloniales del Alto Perú, que lo escribe Moreno, y también el que les mencionaba, ¿no? La descripción de las provincias de Cochabamba y de Santa Cruz de Francisco de Viejo, ¿no? Que es de 1753. Bien, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Bruno. Muy interesante. Vamos a seguir con la siguiente exposición y luego de ambas vamos a tener la ronda de preguntas. Les hago recuerdo a los que nos están siguiendo por las redes de la carrera de Historia que pueden hacer sus preguntas también por Facebook. Vamos a verlas. Vamos a seguir entonces con la exposición del sociólogo aymara Germán Mendoza, que nos va, David Mendoza, lo siento mucho, David Mendoza, que nos va a hablar de los resiris y la música para las almas. Muchas gracias a todos ustedes. Camisati, Gilatanaka, Coyacanaka, Camisestasa, Ichoro Parleña, Niwa, Ajayo Europa. ¿Ya? Buenos días, no hermanas, hermanos. Vamos a comenzar hoy día del tiempo de los Ajayos. Un placer estar aquí con grandes investigadores de la carrera de Historia y un colega sociólogo que vamos a poder compartir este tema que es muy complejo realmente, hablar de todos santos, ¿no? Porque bueno, es diríamos para mí un núcleo central que ha sufrido gran parte de la política doctrinal católica colonial para destruir y desmontar todo el pensamiento andino y todo el sistema de vida andino que había antes de la llegada de los españoles. Y creo que esa es para mí fundamentalmente la tesis que planteo a través de mi tema hoy, que es una recopilación de un estado de arte. Es algo que me preguntaba siempre de ir a los cementerios, hacer trabajo de campo. A algún momento he firmado algunas oraciones en el cementerio, ¿no? También iba a las comunidades y me llamaba mucha atención los rezos, ¿no? Las invocaciones, las plegarias, ¿no? ¿Qué decían? ¿Qué están diciendo? ¿No? Esa narrativa, ese lenguaje, porque sabemos que el lenguaje forma parte de un sistema, ¿no? O sea, de la cosmovisión, de ese modo de ver la vida misma y la muerte al mismo tiempo. Entonces, estos rezos, estas puluras, ¿no? Que algunos investigadores comentan y han definido estos cantos que no sabemos si son aymara, castellano o latín, ¿no? Porque las descripciones que podéis revisar decían que es un lenguaje ininteligible, es un lenguaje que no comprendo porque está mezclado. Entonces, yo también cuando escuchaba decía lo mismo, ¿no? ¿Qué están diciendo? Entonces, me he preguntado, ¿no? ¿Qué son la cultura, los rezos? Y bueno, la música y la danza en la ritualidad de la vida y la muerte, de alguna manera podemos comprender, pero muchas veces diríamos para mucha gente, sobre todo como estaba explicando nuestro exponente anterior, que me da así como una base para poder avanzar con nosotros rápidamente, es que tiene un sentido la música, ¿no? La música cobra un sentido, ¿no? Y está formando parte de esas puluras, que son un concepto que está relacionado para mí con otro elemento, y también todo este tema del baile y la danza. Y les voy a explicar rápidamente algunas cosas. Vamos avanzando por favor. Entonces, para mí, ¿qué significado tienen las plegarias? Los rezos en las ritualidades, de los enterramientos y las puluras en la fiesta de Todos Santos. Es decir, los rezos no solo hay en Todos Santos, también los rezos hay cuando una persona muere, ¿no? O cuando una persona hace el ritual que hacemos todos. Yo aquí también hago una etnografía propia porque hace 2 años yo he enterrado a mi padre, ¿no? Y bueno, es la primera vez que he enterrado a un familiar cercano. Yo he tenido que hacer todo el ritual que supone
se hace, ¿no?, en términos modernos hoy día, ¿no? Y bueno, es doloroso realmente, porque una cosa es estar de afuera, una cosa es estar de invitado, ¿no?, otra cosa es estar, digamos, en un segundo plano de esa familia nuclear. Pero cuando estás dentro de la familia nuclear, entonces tú te das cuenta qué cosas se han construido en base a esto que también llamamos las oraciones, las misas, las plegarias, ¿no?, en los enterramientos y después en Todos Santos, que también funciona de alguna manera en el contexto de todo esto que hablamos de la festividad de Todos Santos, ¿ya? Y después que expresan la música y la danza en la festividad de Todos Santos. Voy a también tratar de hacer un pequeño ensayo sobre eso, aunque ya he escrito en otro libro sobre el tema de las danzas, que se llama No se baila sino más, si alguno ha escuchado. Ahí tengo muchas explicaciones sobre las danzas que he investigado a lo largo de todo el país, ¿ya? Y también están danzas de Todos Santos, ¿no?, que están bien explicadas. Para mí hoy en la modernidad de Todos Santos está dentro de un tiempo festivo, del tiempo de Hayu Pacha, entre Ajayo y Anata. ¿Por qué digo esto? A través de las descripciones, ¿no?, y todo aquello que hoy día vivimos, ¿no?, está cruzado primero por la dieta de Todos Santos de una visión más católica. No podemos decir que todos celebran como celebran, ¿no?, en el alto o en una comunidad, ¿no? Hay sectores sociales de clase media y clase media alta y sectores de élites que celebran un Todos Santos como corresponde, ¿no?, ir al cementerio, ir a una misa, poner algo de enero, una velita y ya, punto, y para de contar, ¿no? Ese es el Todos Santos. Y hay un Todos Santos que es el Ajayo Nurupa, Día de las Almas, que ahí está un poco lo que explicaba aquí el compañero, el tema de la complementariedad, si queremos llamar así, ¿no?, el sincretismo, la hibridación, no sé, hay conceptos así que circulan dentro del campo sociológico, ¿no? Después estamos con el tema de las ñatitas, que también es otra fiesta, la octava de Todos Santos, ¿no?, que viene en 8 días, después del primer día. Después está la famosa fiesta Halloween. No podemos estar de Halloween, ¿no? Los medios de comunicación a uno le ponen, cuando hacen entrevista, Halloween versus Todos Santos. O sea, no hay tal, porque está dentro de la realidad en la que vivimos hoy día. No podemos negarlo ni podemos prohibir, ¿no?, pero está dentro del contexto del Halloween. Y finalmente, a lo que yo sumo a todo este ciclo del tiempo de Hayu Pacha, tiempo de lluvias que empieza de noviembre hasta marzo, ¿no?, que es el tiempo de Ajayo hasta la Nata, es el desentierro del pepino, el carnaval festivo. ¿Por qué lo incluyo? Porque en la entrada de tentación, ¿no?, y van a ver ustedes en el cementerio, en muchos cementerios, hay una visita a las almas. Les ponen serpentina, les chayan, les van a visitar. Y también hay muchas narrativas de Potosí, Oruro y Sucre, que a las almas hay que despacharlos en carnaval, porque las almas llegan en noviembre y se van al final de carnaval. En las ciudades y en algunos lugares un poco más cercanos a la modernidad, creen que es el 1 y el 2 y pare de contar, o es el 8 y listo, ¿no? Pero sin embargo hay esa continuidad para mí, porque en mi hipótesis planteo de que la colonización, como el tema del adoctrinamiento, ha herido de muerte a las sociedades andinas, justamente en el tema de la concepción de la vida y la muerte y la forma como concebíamos todo este pensamiento social con el tema productivo. Va en el contexto de todas estas relaciones sociales, incluso de jerarquías, incluso de la relación con los ancestros, es decir, con esas huacas que al final de los tiempos pasaban los chulpas, ¿no? Estaban ahí conviviendo entre nosotros. Como todo esto era algo así como que pagano, algo así para la cristiandad, era algo así de pensamiento primitivo, ¿no? Entonces ahí fue para mí el núcleo central de la dominación del pensamiento andino. Entonces eso es lo que voy a mantener, vamos avanzando. Eso es lo que vemos hoy día, ¿no? Las ñatitas, antahuahuas, vemos el
el cementerio, el templo, vemos Halloween y también vemos el día del entierro del pepino, ¿no? Y el entierro del pepino también en carnavales, ¿ya? Vamos avanzando. Para un poco hablar de esa línea histórica, ¿cuál es el fondo histórico para contextualizar de por qué quiero hablar de las purulas y los cantos, y las oraciones y los ochos y todos esos aires? Esta es la representación del manejo de la corporalidad, ¿no?, que había en el mundo prehispánico. Entonces se sabe muy bien imágenes que lo aportó Guamán Poma en su crónica, y esos son, digamos, algo que los vemos constantemente en todos los investigadores, sobre todo en la primera imagen, ¿no?, donde está así yendo en una tabla. Otras son de distintos espacios del Tahuantinsuyo, pero para que vean ustedes, hay el manejo directo con la corporalidad, es decir, el muerto no ha desaparecido, estaba ahí entre nosotros, ¿no? Y eso era muy importante para mí en la visibilización de ese objeto llamado cuerpo, y al mismo tiempo esa sustancia, diríamos, o que es ese elemento de energía de esa amasa que es básicamente la jaima, ¿no?, la ánima, igual que después los españoles, los doctrinarios dijeron, no, es alma, ¿no? Y hasta que al final se convencieron que nosotros también tenemos alma y que éramos seres civilizados, ¿no? No como ellos decían que éramos unos salvajes, ¿no? Estamos avanzando. Entonces, ahí seguimos con ese manejo, no solamente en el mundo andino, digamos, entre el Collasuyo, ¿no?, sino también el Antisuyo, es decir, las zonas selváticas, ¿no? Y van a ver, digamos, los altares están primero en esas construcciones arquitectónicos y después están los árboles, ¿no?, que es otra concepción también, pero igual está el manejo de los cuerpos, ¿no?, que para mí es muy importante el manejo de los cuerpos, ¿ya? Hay un lenguaje referido a la vida y la muerte, ¿no? Hay el concepto de jihuaña, es morir, jihuata, ha muerto, y jihuaki, que es diríamos una derivación del verbo, ¿no? Jihuaki es una cosa bonita, extrañamente está relacionado con la muerte. Algo tiene un ensayo sobre ese tema que me parece interesante también debatir, pero ahorita no hay tiempo. El otro tema es Tucusiwa, que es decir, se acabó. Sarjewa se ha ido, porque cuando le preguntan a alguien, ¿dónde está el tío? Se ha ido, dice, no dicen se ha muerto, ¿no? No se ha ido, ¿y a dónde se ha ido? O sea, ya se dan cuenta metafóricamente que a algún lugar se ha ido, ¿no? Por eso es el concepto muy importante. El otro concepto, Sarjewa, también el concepto de Amaya, es un concepto también, ¿no?, que tiene que ver con una región donde habitan los muertos. Huañuy y huaña quiere decir que algo se ha secado, ¿ya? Algo está seco, y sabemos que los chulpas también se van secando, como decía hace rato en la discusión, que se cae la calavera porque en el tiempo las cosas se van desgastando, a pesar de que hay una tecnología para el embalsamiento de los chulpas, pero en algún momento se va deshaciendo. Entonces, cuando se deshace totalmente, ese chulpa se volvía en montaña, se volvía en achachira, se volvía en huaca, y eso vamos a ver en la repetición más adelante. El tema de la Jayo, ya saben que es Huña y Marca Taki. Huña y Marca es un concepto, es decir, ¿dónde está yendo Huña a la morada eterna, decían, ¿no? Porque hay una discusión durante la colonización, ¿no?, sobre todo los doctrineros dicen, ¿dónde va el alma? Para los doctrineros decían que había el cielo, ¿no? Y los altares están muy plagados de lo colonial, ¿no? La escalera para bajar del cielo y subir al cielo. ¿Cuál cielo? No hay cielo para la concepción andina originalmente. No había cielo, no, ni infierno, ni almas en purgatorio. Entonces hay un lugar, Huña y Marca, o Humapacha, muy interesante este concepto. Chulpauta, la casa del Chulpa. Huaca, que es un concepto ligado justamente a las divinidades andinas. Suma Jacaña y Suma Jihuaña. Suma Jacaña, ya saben, este es el concepto manejado políticamente incluso, que es el buen vivir, y también hay un buen morir, que es Suma Jihuaña. Hablaríamos de esta narrativa, pero no es tiempo, solo les doy estos temas para que ustedes sigan investigando. Vamos adelante. Ahora viene la chulpa, la morada ancestral, ¿no? Ahí están dos estructuras funerarias que son del altiplano, una que es nuestra en La Paz, que está en Chiquipata, aquí en la parte de Achumani, que es el último ancestro de chulpa que tenemos en La Paz,
porque todos los demás han sido destruidos, porque gran parte de todas estas zonas, ¿no?, estaban los chulpas, teníamos cementerios aquí, ¿no? Y gran parte de las iglesias están construidas sobre altares con cementerios, donde habían chulpas, ¿no? Pero como la mentalidad colonial se dieron cuenta que no había oro a flor de piel, entonces ¿dónde iban a saquear? A las momias, a las chulpas, porque ahí estaba el oro, porque todos esos se enterraban en su rango con oro, plata, todo aquello que era como parte de lo que va a ser en la otra vida, ¿no? Entonces han saqueado los doctrineros, los curas, las chulpas, no saben realmente, como bien habrá descrito, cómo les decían: vayan, saquen esas chulpas y llevan a la iglesia, sino azotes. Llevaban a la iglesia, pasaba el cura, se iba y otra vez se lo llevaban al lugar que corresponde. Entonces era así, ¿no?, como un tránsito, como una resistencia, porque después ha visto usted en el Taquión cómo era ese tema de recuperar las huacas, las chupas, porque estaban llorando, habían sustituido con las imágenes de los santos. Entonces, bueno, es otro tema ligado con la danza también. Vamos avanzando. Llegó la religión católica, ¿no?, América, en la línea histórica del tiempo, que cuando llegaron los doctrineros, sobre todo esto que vimos, llegó la nueva muerte para mí, llegó la nueva forma de tratar a nuestros ancestros, a los ancestros del mundo andino. Entonces ya no más chulpas, ya no más modificaciones, ahora se entierran como nosotros digamos, ¿no? Nada más de cosas así, de bailar, de sacar a los muertos, nada, ¿no? Y ahí está toda la iconografía del Cristo, ¿no?, moribundo, que ese es nuestro modo de ser ahora con respecto a la muerte y a la vida. Además, toda una teología doctrinal sobre ese tema, ¿no? Vamos avanzando. Los nuevos lenguajes del colonialismo: camposanto, panteón, necrópolis, cementerio, eso de dormir en el cementerio, mausoleo, ataúdes, féretros, sarcófagos, nichos, criptas, todo ese lenguaje nos ha llegado de Occidente, mezclado con el latín. Y después el tema de Occidente llegó las plegarias y la misa, es decir, las oraciones, porque inicialmente no hay oraciones en el mundo andino, no hay plegarias, hay otro tipo de sesos y cantos que se hacían ligados a la danza y al baile, ¿no?, y ligados a las huacas en los momentos de encuentros rituales, en los otros lógicos. Vamos avanzando. Y la forma de empezar también han visto, ¿no? Si está ahí, está allá, hay que ir a un lugar, ponerle sus epitafios, etc. Y después se ha generado, adelante por favor, se ha generado esta forma ya, digamos, de los cementerios, incluso en el cementerio las formas sociales de diferenciación, ¿no ven? O sea, los mausoleos muy occidentales, muy romanos, ¿no?, y ligadas con una clase de élite que, bueno, ya sabemos cómo se va construyendo las sociedades occidentales, ¿no? Y tiene que ver mucho con la vida y la muerte. O sea, no es que la muerte va aparte, Todos Santos solo está en un lugar, no, Todos Santos, el tratamiento de los ajayos es todo el año, todo el año. Y algunos cuando dicen salgan a la tierra, es a la Pachamama, no es a la Pachamama, es a los ancestros. Y cuando uno sopla la comida, no es porque alguien se antoja, es para los ancestros, para las montañas, para los ahuichas. Pero ese lenguaje pues se ha perdido hoy día, ¿no? El mundo indígena, si en sus cuarteles vean la calidad de sus formas de enterramiento, que eran obligados, ¿no?, por el adoctrinamiento y el otro, bueno, al estilo occidental, como hay los mausoleos en Europa. Vamos avanzando. Hay una hibridación religiosa andina de tejido y resistencia. Entonces aquí ya ambas cosas se han unido hoy día, ¿no? Las indígenas frente a la cruz cristiana de la opresión y dominación. Vamos avanzando. Ya estoy en hora. Altar o mesa. Ahora sí empieza un poco la narrativa que ya retomo un poco de lo que explicó el anterior compañero, el tema del altar o mesa en el cementerio y en las calles. Yo tengo una hipótesis respecto a los altares hoy día. Para mí son estrictamente coloniales y fomentados de la República para adelante. No es prehispánico. No es prehispánico. Todo eso fue montado desde la doctrina católica para ir atacando esta forma de tratar a los chulpas. Entonces, los curas, hay narrativas, ¿no?, de los cronistas que tengo aquí,
y dicen que, bueno, hay que permitir a los indios de que hagan estos, que vengan a la iglesia, ¿no? Y que vean esos altares y puedan traer sus cositas de sus difuntos, ya no el cuerpo, sino, no sé, su chalina, sus plush y todo, y además también puedan traer cositas, o sea, como velas, y se va armando este altar en los atrios y dentro de la iglesia. Y eso lo ha fomentado muchísimo para ir sacando, estirpando ese pensamiento que tenían de llevar las almas, o digo, los chulpas, corporalmente hacia la comunidad, ¿no? Y hacer todo el festejo. En este caso hay que venir a la iglesia. Entonces, para mí los altares son exactamente coloniales. Que ahora después se hayan apropiado y haya habido una forma de montaje para engañar a los doctrineros, realmente ha sido una genialidad y una estrategia de los hermanos. Y en eso podemos decirlo que hoy día tenemos esas mezclas, ¿no? Esa hibridación. Tenemos mesas en las calles que no son, obviamente, los lugares de este lado, van a ver con esa foto que es del cementerio, ¿ya? Y la otra es dentro del cementerio, o sea, para que vean el juego de los espacios. No es importante estar a veces dentro del cementerio, sino fuera también, igual se convoca a los ancestros. Vamos avanzando. Aquí las tantahuahuas, ya sabemos a qué, para mí, bueno, lógica, ¿no? Aquí es la genialidad, digamos, del pensamiento, es recuperar este cuerpo ya no en el cuerpo vivo del ser humano, sino convertido en pan, el pan bajado del cielo, el pan que es Dios. Entonces decían los cursos, bien, que esté en pan, ¿no? El pan no es nada nocivo, entonces bienvenido el pan ya, ¿no? Y nuestras representaciones más, entonces fue aceptado. Vamos avanzando. Flores, tocoros y comida, ¿no? Algo impensable para los doctrineros. ¿Por qué comida? ¿Acaso comen? ¿Quién le está dando comida? ¿A quién van a dar comida? Para eso era una torpeza, decían nuestros paganos todavía. Y el tocoro, que es flores, pero también tenemos flores. Vamos a ver que está ligado con el pulura, ¿ya? ¿Por qué es pulura? Vamos a ver. Adelante. Ahora viene el tema del altar dentro de las casas y el elemento fundamental, diríamos, de diálogo con tus almas es la oración, la plegaria. Y eso es una imposición estrictamente colonial, no que han impuesto. O sea, hay que ver de que el alma esté siendo rogada a Dios para que esa alma salga del purgatorio y vaya al cielo y no se quede todavía en el infierno, si es que está así. Entonces las oraciones como el Padre Nuestro, como el Ave María, como el Rosario, y todo eso son formulismos que nos han impuesto y han impuesto a las comunidades, ¿no? Vamos a avanzar. Y la señora, bueno, ahora vemos a las plegarias de las almas. Rezos, que son recitaciones, puluras, que ahí está justamente la resistencia a partir del pensamiento y el lenguaje. El ocho, que era prehispánico, que eran cantos rituales ligados a las deidades, los ochos, que son cantos que siempre se realizaban, ¿ya? Después el jaili, que son cantos en tiempos de danza y música. Música y danza, que son nuevos lenguajes, la bendición católica, las misas y las oraciones católicas. O sea, eso todo eso circula como plegarias, como cantos, como encuentros, ¿no? Con las almas, y que hay que pedir por las almas para que éstas se purifiquen y vayan al cielo. ¿Quiénes son los intermediarios en esto? Para que suceda eso, en el catolicismo era muy importante la bendición de los curas, y que los curas aspergen el agua bendita encima de las almas, ¿no? Entonces, y ahora para nosotros son los resides, para mí, los intermediarios. Ya los curas dejan de lado y los resides asuman ese nivel de intermediación para dialogar entre los familiares y los ancestros. Vamos avanzando. Los resides, que son niños, son señoras, y ahí hay una indígena que también está rezando un altar en el cementerio, y estos son los que circulan, ¿no? Los días de Todos Santos, y también cuando uno va a entrar al cementerio. Ya, vamos avanzando.
Ahora quiero detenerme aquí en este canto, que es un canto para mí muy importante, que es la oración de los difuntos, que se llama para los angelitos, ¿no? Que es en plural, ¿ya? Y hay una especie de, diríamos, de protocolo, ¿no? Uno no puede simplemente rezar por rezar, sino que hay una introducción. Hay una introducción que dice, es decir, Mama, almata chistara pitay, señora, se los rezaré pues, le dice, la señora dice, chistara pitaya, rezámelo pues, es decir, le dice, kunasu tipaja, ¿cómo se llama? El señor dice, guagua José Itúa. Entonces ya hay un diálogo, está pidiendo el nombre de la persona del difunto. En este caso, este canto está dirigido a los niños, a los bebés. Pero para mí, todavía mi hipótesis, estoy conectando con las cantahuaguas, porque el cantahuagua es guagua, ¿verdad? O sea, es niño. Entonces, como cuando los seres humanos nos volvemos otra vez niños para renacer. Entonces, más allá que fuera solo dedicado a los niños, también está dedicado al conjunto de las almas. Entonces, vamos avanzando. Ay, no, ya está, ahí está. Sí, vamos avanzando. En Aymara está todo esto que ven ustedes. No sé si saben Aymara, yo lo he también traducido en castellano, pero es muy importante que me paren algunos de estos elementos. Gloria y Angila, cielo y Angila, Angila y Guagua, hasta donde dice Angila y Guagua, es la gloria, ¿no? La gloria católica, el ángel, la guaguita, ¿no? Hasta Nihuaita, Zistañataki. Es decir, está diciendo que venga urgente para cesárselo. Ochuñataki, ángel, está hablando del ocho ahí. O sea, nos está trayendo un pensamiento andino. El ocho, porque esto es una, diríamos, mezcla de pensamientos entre lo católico, la imposición del latín y el pensamiento andino. Entonces, el ocho está ahí. Ocho ataque, cielo y Angila, gloria y Angila. Quitis taikama, ¿quién es tu padre? Está haciendo, ¿no? Quitis mamama, ¿no? Taikama, quitis aukima. O sea, le está preguntando, ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu madre? Cuando te pregunten, le vas a decir Dolores Mamagua, San José Tatao. Hace referencia a la familia cristiana. Dolores Mamagua, ¿no? San José Tatao. Vale, ahí está, incluyendo el tema católico. Sasina Sata, así le vas a decir. Kunarus Juta, Kaukirus Juta. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿No? Sasina Osata, Angelituyo. Aquí es el otro elemento andino. Kori Pankara, Kolke Pankara. ¿Qué es Kori Pankara, Kolke Pankara? Si alguien sabe. Kori Pankara quiere decir flor de oro. ¿No ven? Kori y Kolke Pankara, plata también. Kolke es lo que circula en la lacita. Kolkeilla. Qué interesante. ¿Cómo es que está presente en un plural estos conceptos? Son estrictamente del pensamiento andino. Del pensamiento andino, de la fertilidad, de la reproducción, de la abundancia, está ahí, presente todavía, no han sido derrotados. Entonces ahí está, Kori Pankara. ¿Y Pankara qué es? Flor. ¿Y por qué invocan a la flor? Porque la flor es vida, la flor es humedad, es mujer, es reproducción, es sembradío. Por eso estamos en tiempo de Hayupacha, porque ya es sembrado y tiene que fertilizar el campo. Pues están pidiendo a las almas que vengan y traigan todo esto. Y está en el pensamiento andino todavía en estas pluras. Entonces dice, Uyuiri Jutta, he venido a qué? A reproducir, a traer vida. ¿Quién? Ellos. Y después dice, Chachuri Jutta, a regar, Chachuri, regar. ¿Quién va a regar? La lluvia. Por eso tocamos piquillos, moseños, arcas, invocar la lluvia, las oraciones, las plegarias. Si lo ya sigue viniendo esto, pero ahí está la estructura mezclada. Vamos avanzando. Ya estamos en hora, no hay caso, ya las almas están siendo cerradas. Música de tarcas, moseños, pinquillos, conocen ustedes bien. Fiesta, música, danza. Los curas se
admiraban y decían, ¿por qué se alegran estos señores? Se supone que muerte es dolor, sufrimiento, lágrimas. No, los fiesta, baile, incluso hasta para enterrar bailaban antes en las comunidades, porque iban bailando con los ataúdes. Porque si te mar bien feliz, bien contento, aparte de haberles reñido porque eres flojo, porque te has muerto tanto, tienes que ver a tus familiares, todo se reñía, pero al mismo tiempo había un nexo de familiaridad. Música, sigamos avanzando, me quedan 2 minutos. Música y danza de pinquillos en el campo, ahí en las famosas amantes. Vamos avanzando. Danza de la época, Hachua. Es danza que empieza en octubre, en Todos Santos y va hasta Carnavales. Y esa es una danza que los curas lo han adoctrinado y lo han extirpado porque es una relación de fertilidad entre jóvenes de 14 a 18 años. Se encontraban en la montaña y hacían la Hachua, que es danza del amor. ¿Y por qué en tiempo de Todos Santos? Había un nexo. Está en el libro, no se va a decir más, quiero que lean todo este tema de la fertilidad, de por qué la música en el campo productivo, todo, y está ligado a la Hachua. Hoy se va a hacer un carnaval cuando se bailaba a tiempo de Todos Santos. Vamos avanzando. Cambraya, otra danza de Chuma, tiempo de Todos Santos. Danza también sensual. Van al cementerio, estado hecho trabajo de campo, van al cementerio, incluso el color blanco usan en su jalapura, que es una especie de escudo, ¿no? Para protegerse también de los enfrentamientos, también para protegerse de la relación con las almas, ¿no? Cambraya. Otra danza y música, montonera de Amarete, también otra danza ligada al tiempo de los difuntos, ¿no? Que bailan entre los cayaguayes, ¿no? Finalmente, Ayarachi de Tarabuco, que también se baila en tiempo de Todos Santos. Y en Tarabuco, si alguien duda todavía de que las almas siguen en carnavales, vayan a la fiesta de Tarabuco. Van a ver las 3 almas que están ahí presentes, las almas de sus defensores, de sus líderes, porque es también una invocación a las almas. Y ahí es donde cierran prácticamente el ciclo de la llegada de las almas, porque hay que despacharlos. Algunos decían que despachar al diablo, ¿no? Porque también los diablos en el tiempo de Anata Carnaval están presentes, entonces hay que sacar al diablo, almas que hay que sacar. Ya llegó su tiempo de decir. Y finalmente, las conclusiones. El ciclo de las almas es una fiesta de encuentro entre los agallos y el avivamiento de la memoria viva. Segundo, la celebración ritual es sincrética, ¿no? O también en nuestros casos expresa una hibridez. Finalmente, las plegarias católicas fueron transformadas para mantener esa línea de resistencia. Y finalmente, música y danza viene desde Todos Santos y acaba en Carnavales. Y para mí, en mi hipótesis humilde, ¿sí? Porque pienso que todavía está sujeta a muchas evidencias, las almas no se van el 2 de noviembre, sino se quedan en medio de nosotros. Por eso es muy importante, y era muy importante, la presencia de los ancestros. No solamente en el mundo de las religiones sociales, simbólicas, culturales, no sé, sino también en el tiempo productivo, porque están influyendo en la producción agrícola. Y como han atacado a este núcleo central, entonces se ha desestructurado todo este pensamiento y han podido ellos, de alguna manera, ¿no?, desarticular la economía de las ritualidades, la economía y el poder incluso, porque muchos de las almas o los ajayos se convertían en divinidades menores. Hasta hoy día se convierten en divinidades menores. ¿Qué pide la Iglesia Católica a través de las almas? Pide piedad, pide irse del purgatorio al cielo. ¿Qué pide las oraciones en el mundo andino? Piden trabajo, piden salud, piden bienestar para la familia, y no piden piedad para ir al cielo, sino piden relacionamiento para que ese ser que está en vida y que un momento va a formar parte de ese mundo sea recíproco. Porque las ofrendas que reciben los resiris no es en dinero, no es en plata, porque es sacrilegio. Reciben en las ofrendas y hay que darles ofrendas, no dinero. Porque si dieras dinero ahí rompes la ritualidad, rompes la relación con las almas y ahí sería estrictamente comercial. Entonces la comunidad se restituye a través justamente de esta relación entre los ancestros
las oraciones y las formas de vivir Todos Santos y carnavales. Es excelente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Exposición de David Mendoza. Ahí tenía mis videos que he hecho, tengo varios ahí, ¿no? Pero bueno, esa era en otro momento. Que tal vez en el break. En el break podemos dar los videos que tengo ahí. Vamos a pasar a un break con todas las personas que están aquí en sala. Tenemos, gracias a la Secretaría de Culturas, un pequeño cafecito y también creo que está trabajando con Salvetti. Al volver, vamos a escuchar al sociólogo Ari Sánchez y vamos a tener una ronda de preguntas, una discusión amena sobre esta temática tan importante de nuestro patrimonio cultural. Nos vemos en unos 10 minutos. Permiso.